Hola, querido amigo que está al otro lado de la pantalla. En esta ocasión, en conjunto, en equipo, que somos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza, que estamos cursando el primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil, vamos a explicar, vamos a dar unos ejemplos aplicativos de la geometría analítica aplicados a nuestro contexto de la Ingeniería Civil. Así que, quédense aquí y pongan atención que esto es imperdible. En el curso de Geometría Analítica, en la tercera unidad, estudiamos superficies en 3D, cuadráticas, cilíndricas, esféricas y de revolución. En esta presentación, lo que buscamos es dar a conocer cómo es que estas superficies se encuentran en nuestra vida diaria, aunque no las podamos percibir a simple vista. Bien, y si se preguntan con qué objetivo haremos esto, pues el objetivo es analizar, aplicar los conceptos fundamentales de la geometría analítica, ya sea en superficies cuadráticas, superficies esféricas, cilíndricas o de revolución. Bien, ¿por qué? Porque esto nos ayudará a tener una imaginación más clara y más precisa para poder en un futuro nosotros tomar decisiones más guiadas al desarrollo sostenible de nuestra sociedad, ya sea en edificaciones, estructuras, entre otras cosas. Ya, bueno, seguidamente vamos a presentar diferentes ejercicios para así tener un entendimiento pleno en lo que hemos estado estudiando respecto a la geometría analítica. Bueno, antes de empezar, tenemos diferentes temas que presentar en estos ejercicios, los cuales son cambio de coordenadas, superficies cuádricas, superficies cónicas y finalmente también entre estos problemas tenemos superficies de revolución. Pongamos en contexto, el puente Quetzalcoatl, también conocido como el último puente inca, es una maravilla histórica que ha perdurado durante 600 años. Hoy en día lo vemos. Aquí tenemos algunas imágenes. Vemos que tiene de altura un aproximado de 1.8, de ancho 1.2, algo así. Y vemos que su interés, digamos, por este puente, que está sobre el río en Cusco. Vemos cómo está tejido por fibras vegetal, una fibra llamada ichu. A ver. Y bueno, para saber su análisis estructural y para facilitar los cálculos de tensión, se desea encontrar las coordenadas polares de los anclajes y vértices de las parábolas superiores. Vamos a explicar el primer tema aquí, las coordenadas polares de los anclajes y vértices de las parábolas superiores. Ahora, vamos a hacer una gráfica, una representación en GeoGebra de este puente colgante. Sabemos que hay diferentes tipos de puentes. En este caso es un puente colgante. Podemos apreciarlo aquí en un sistema rectangular. Tenemos A1 y B1 y el vértice 1. A ver, tenemos esa es para la parte inferior. Ahora en la parte superior tenemos A2, V2, vértice 2 y V2. A ver, continuamos. Ahora sí, vamos estrictamente al análisis del ejercicio. En el punto A tenemos menos 14 y en el punto B tenemos 14 en las abscisas. Y en las ordenadas, en el punto A tenemos 2 y en el punto B, en las ordenadas, lo mismo, 2. Positivo, ¿no? Sabemos que en el primer cuadrante es positivo, positivo, en el segundo cuadrante es negativo, positivo, en el tercer cuadrante es negativo, negativo, y en el cuarto cuadrante es positivo, negativo. ¿Ya? Entonces, para la conversión de un sistema de coordenadas rectangulares a un sistema de coordenadas polares, consiste en lo siguiente. Como tenemos el siguiente, ¿no? Imaginemos que tenemos XY en el sistema rectangular y en el polar es radio y teta. Teta es el ángulo, ¿ya? RO. Entonces, R se halla con la suma
del cuadrado de cada componente, en este caso del punto A. Ya, en el punto A, menos 14, bueno, disculpen, aquí va en paréntesis. Ya, menos 14 al cuadrado, más 2 al cuadrado, sería 14.14 metros, unidades, ya, en la física. Ya, en el caso de nuestro ángulo, que queremos hallarlo, se calcula el arco tangente de Y sobre X, nada más. Ya, entonces, ¿cuál es Y aquí? A ver, en el punto A, 2 y X menos 14. Entonces sería 2 sobre 14. Ya, en el caso de A, como habíamos dicho, es menos más. Entonces aquí va a haber, digamos, un dilema. Porque va a ir así. Así va a ir. ¿Ya? Por lo tanto, el ángulo que nos salga no va a ser, digamos, el ideal, sino tenemos que restarlo por 180, porque hemos visto en trigonometría que tenemos un triángulo rectángulo por acá. ¿Ya? Nosotros estamos considerando este ángulo. Pongamos un ángulo phi. Y este ángulo es el que queremos hallar. ¿Ya? Orientación antihoraria. Por lo tanto, el resultado de 8.13 grados sería phi. Pero yo quiero teta. Entonces, todo menos lo que tengo. Teta es igual a 180 menos 8.13 grados. Y lo cual sería 170, ahí está, 171, 180 menos 8.13, 171.87 grados. ¿Ya? Entonces, pero yo quiero representarlo en radianes. Entonces, es muy, digamos, sencillo este resultado porque va a salir 171. Quiero convertirlo a radianes. Entonces, lo multiplico por pi por sobre 180 grados, aquí radianes, ¿ya? Y al final nos va a salir 3 radianes, ¿ya? Entonces aquí sería 14.14 metros y 3 radianes. Ahora vamos a hallar el punto B para el puente, bueno, la representación inferior del puente colgante. Ya hallamos el punto A, punto B ahora. Conversión del punto B. En este caso no va a haber problemas porque está en el primer cuadrante. 14 abscisas, 2 en las ordenadas. El radio, ya, a ver, vamos a hacer una retroalimentación. El radio es el cuadrado de cada componente, ¿ya? Y nada más. Cuadrado de 14 más cuadrado de 2. Nada más. Y el ángulo es el arco tangente de Y sobre X. Entonces, nada más reemplazamos y tenemos que el radio es el mismo, 14.14 metros. Y en el ángulo teta es 2 sobre 14. Simplificamos 1, 7. ¿Ya? 1, 7, aquí. ¿Ya? Y 1 sobre 7, arco tangente de 1 sobre 7 es 8.13 grados. Pero yo quiero representarlo en radianes. Entonces lo convierto con la misma fórmula que, ¿cuánto es el valor de pi? 3, 14, 15, 9, ¿ya? Sobre 180 grados. Aquí radianes, ¿ya? Entonces, 8.13 grados por esta expresión en la calculadora nos saldría que en pi radianes, digamos, a ver, el punto B sería 0.141. 0.141 radianes, ¿ya? Entonces, nos quedaría nada más y nada menos que 14.14, 0.141 radianes. Para el punto B, el punto A ya lo tenemos, ¿ya? Vamos a borrar aquí, porque no tiene mucho que ver ya.
Ya, seguidamente el vértice. El vértice, ¿ya? Bueno, vemos aquí que no hay mucho que decir. Que no hay mucho que decir. Aquí, a ver, nada más. ¿Ya? Aquí no hay muchas medidas importantes. Porque está ¿en qué está? En el origen de nuestro sistema. Ya pasamos ahora a la representación gráfica superior. Ya tenemos, antes teníamos A, pero ahora tenemos A2. Vamos a borrar aquí. Ya, bueno, ahora vamos a la representación gráfica superior. Bueno, ya hemos hablado respecto a los conceptos previos y ahora vamos a acelerar un poco el procedimiento. Ya para el punto A2, que se encuentra en el segundo cuadrante, ya tenemos menos 14, ya en este caso sería aquí. Aquí tenemos ya 3.2 sería, ya menos 14, 3.2 aquí. Ya, entonces es en el anclaje izquierdo, punto A, 2. Y punto B2 tenemos aquí, 14 abscisas y 3.2 ordenadas. Ya, nada más, aquí sería paréntesis, es muy importante esto, paréntesis, ya, está puesto así para identificarlo y que no volvamos a cometer errores. ¿Ya? Menos 14 al cuadrado más 3.2 al cuadrado sería 206.24 y la raíz cuadrada de esta expresión es igual a 14.36 metros, ya, unidades físicas. Tenemos el radio. Ahora el ángulo. El arco tangente de 3 medios sobre menos 14. ¿Ya? Entonces, sería 3.2 sobre menos 14, ¿ya? 0.2286, arco tangente de 0.2286 sería 12.88 grados, ¿ya? Entonces, lo mismo, pero no estaría mal volver a repetirlo para tenerlo en cuenta, ¿ya? Tenemos un ángulo phi aquí, y este ángulo en grados sexagesimales es 12.88 grados. Pero yo quiero este ángulo, ángulo teta. Ya, entonces, todo menos lo que he hallado. 180 grados, a ver, 180 grados, menos 12.88, que sería igual a 167.12 grados sexagesimales, que quiero convertirlo a radianes, ya, sería 2.9, ya, 9, ya, 2, ahí. 2.917 radianes. Es muy importante también representarlo en radianes, porque mayormente trabajamos con radianes. Entonces sería 14.36 metros, 2.917 radianes. Ya en el punto A ya lo tenemos. Ahora el punto B. Tenemos primer componente, segundo componente, cuadrado del primer componente más cuadrado del segundo componente, ya nos da 206.24. Raíz cuadrada de esta expresión sería 14.36 metros. Ya tenemos el radio. Y finalmente, como está en el primer cuadrante, no habría problemas e inconvenientes en hallar el ángulo teta, el cual se halla con el arco tangente de y sobre x, el cual es 12.88 grados sexagesimales. Ya, y si quiero pasarlo en radianes, ya sabemos la fórmula, el cual sería ya 0.225 radianes. A ver, ustedes que están ahí en la otra pantalla lo pueden corroborar, ¿ya? Los resultados, y nos escriben ahí si algo está fallando, ¿ya? Entonces, conversión, ahora ya tenemos el punto A2 y el punto B2. Ahora el vértice. Vimos que el vértice anterior era 0, 0. Pero ahora va a cambiar. Va a ser 0, 1.2. 1.2.
0.1.2. Ya. Para terminar, cuadrado del primer componente más cuadrado del segundo componente, que es igual a 1.2 al cuadrado, y se simplifica. ¿Ya? Simplifica y nos queda 1.2 metros. Nada más. Ya tenemos el radio para el vértice. Y como vemos que en el caso de las abscisas es 0, no nos hagamos problema. Tenemos para representarlo geométricamente, trigonométricamente tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Y esto es nada más el ángulo que es ¿ya? Perpendicular al eje de las abscisas, que sería 90 grados. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el ítem 2, en donde encontraremos la ecuación polar de las parábolas 1 y 2. Bueno, como dato de la parábola 1 tenemos su ecuación cartesiana, el cual es y igual a 0,0102 por x al cuadrado. Bueno, para convertir esta ecuación cartesiana a polar debemos recordar que x es igual a radio por coseno de θ y y es igual a radio por seno de θ. Entonces lo que haremos es sustituir estas variables, obteniendo así la ecuación r por seno de θ es igual a 0,0102 por radio coseno de θ al cuadrado. Resolviendo esto, obtendremos que radio seno de θ es igual a 0,0102 radio cuadrado por coseno cuadrado de θ. Entonces, para simplificar esta ecuación, dividimos entre el radio, obteniendo seno de θ es igual a 0,0102 por el radio por coseno al cuadrado de θ. Entonces despejamos r, obteniendo así que seno de θ entre 0,0102 por el radio por coseno al cuadrado de θ. Entonces, observando un poco, nos damos cuenta que podemos utilizar una identidad trigonométrica para simplificar la ecuación, el cual sería que seno de θ entre coseno de θ es igual a tangente de θ. Entonces, la ecuación polar de la parábola número 1 sería igual a tangente de θ por secante de θ entre 0,0102, en donde secante de θ vendría a ser igual al coseno de θ elevado a la menos 1. Ya. Para la parábola número 2 nos dice que la ecuación cartesiana es igual a y igual 0,0102 por x al cuadrado más 1.2. Entonces seguimos el mismo procedimiento que en la parábola número 1. Reemplazamos las variantes, obteniendo así que radio seno de θ es igual a 0,0102 por radio coseno de θ al cuadrado más 1.2. Bueno, obteniendo así que radio seno de θ es igual a 0,0102 por el radio al cuadrado por coseno al cuadrado de θ más 1.2. Reorganizamos los términos para igualar a 0 y obtenemos esa ecuación. Bueno, si nosotros nos damos cuenta, podemos observar que dicha ecuación pertenece a una ecuación cuadrática en donde el término principal sería r. Entonces usamos la fórmula general para dar con el valor de este, el cual sería este. Entonces tenemos que la variable a vendría a ser igual a 0,0102 coseno cuadrado de θ, b menos seno de θ y c, el cual sería la variable independiente 1.2. Y ya para finalizar reemplazamos nada más en la ecuación y obtendremos que la ecuación polar de la parábola número 2 vendría a ser igual al seno de θ más la raíz cuadrada del seno cuadrado de θ menos 0,04896 coseno cuadrado de θ entre 0,0204 coseno cuadrado de θ. Ya, para el siguiente problema nos dice que un ingeniero civil está diseñando una torre cilíndrica, principalmente en una zona costera, en la cual nos dice que la base de anclaje circular tiene un diámetro de 24 metros. Se necesita analizar el esfuerzo de deformación en distintos puntos de la base para simular la tensión provocada por un viento ciclónico. Para ello, se toma en cuenta 5 puntos críticos de la base, que están en el plano z igual a 0,
donde se valora los esfuerzos correspondientes al centro de la base del origen. Entonces tenemos los puntos P1, que va a ser igual a las coordenadas 6,6,0, P2 igual a la coordenada 0, menos 8,0, P3 que es igual a la coordenada menos 7,4,0, la coordenada P4 que va a ser igual a 10,00, P5 que va a ser igual a las coordenadas menos 3, menos 9, igual a 0,0. Dicen, principalmente nos da 4 ítems. Nos piden desarrollar la conversión de coordenadas polares, también desarrollar la conversión de coordenadas cilíndricas, considerando una altura de 5 metros, también hallar la ecuación de las coordenadas polares de la curva, permitiendo aproximar el entorno de la base circunferencial, y hallar la ecuación polar de la recta que pasa por los puntos P1 y P4. Entonces, vamos con el primer desarrollo. Tenemos en cuenta que R va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y teta va a ser igual a la tangente de menos 1 de Y sobre X. Esto correspondiente para nosotros pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, teniendo acá los datos, principalmente, lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces va a ser R es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 6 al cuadrado más 0 al cuadrado. Que esto nos va a dar igual a la raíz cuadrada de 72. Que esto es igual a 8,49. Lo mismo se hace, reemplazamos con respecto a teta, entonces vamos a tener que teta va a ser igual a la tangente de menos 1 de 6 sobre 6, que va a ser igual a la tangente de menos 1 de 1, que nos da igual a pi cuartos, que esto sería igual a 0,79. Entonces, nuestras coordenadas polares van a ser 8,49, 0,79 radianes. Lo mismo vamos a desarrollar con respecto al punto P2. Entonces vamos a reemplazar, entonces nuestro R nos va a dar 8 y nuestro teta va a ser igual a 4,71 radianes. Ahí tendríamos nuestras coordenadas polares con respecto al eje al P2. Desarrollamos lo mismo con P3 y en el cual nos quedaría principalmente nuestras coordenadas polares de 8,03 y menos 0,51 radianes. Vamos lo mismo con P4, que en este caso nuestras coordenadas polares serían 10 y 0 radianes, y con P5 nuestras coordenadas polares, desarrollando el mismo método, serían 9,49 y 4,39 radianes. Acá está expresado principalmente una tabla. Para el siguiente, como ya tenemos nuestras coordenadas polares, lo que tan solo vamos a hacer es agregar a estas coordenadas cilíndricas lo que vendría siendo el eje Z. Y el eje Z, como se mencionaba en el ejercicio, en el ítem anterior, que sería 5 metros. Entonces, lo que tan solo nosotros tendríamos que agregar sería la altura, que es Z. En este caso, ya en este gráfico, en este cuadro, hemos agregado a todos nuestros coordenadas polares la altura que vendría a ser 5, y así tendríamos nuestras coordenadas cilíndricas. Bien, continuando con la resolución del problema número 2, nos dice que el ítem 3 nos pide calcular la ecuación de las coordenadas polares de la curva que permite aproximar el entorno de la longitud de la circunferencia de la torre. Sabiendo que el diámetro de la circunferencia es de 24 metros, que será de 12 metros en realidad, y si ubicamos el podo de la recta en el pi sobre 2, tenemos que phi sería igual a este valor, pi sobre 2. Además, a tomará el valor del radio, y el radio sería el número 12. Entonces, reemplazando, tenemos que R es igual a 2 por el coseno de teta menos phi. Para eso hay que recordar esa fórmula de allá que dice que la circunferencia que pasa por el polo es R igual a 2 por A por el coseno de teta menos phi. Entonces, recordando eso, reemplazamos aquí los valores donde R nos da a 24 por el coseno por teta menos 2 sobre pi sobre 2. Entonces, si nuestro A está en el eje polar, tenemos que phi es igual a 0 y A es igual a 2. Y para la ecuación quedaría de la siguiente manera. R igual a 2 por A por el coseno de teta menos phi. Y resolviendo esa parte de allá, nos queda que R es igual a 24 por el coseno de teta. Donde la ecuación 1 y la ecuación 2 serían nuestras ecuaciones de las coordenadas polares de la curva que permiten encontrar la aproximación de la longitud de la circunferencia a la torre. ¿Ok? Y el ítem 4 nos pide calcular la ecuación
de la ecuación polar de la recta que pasa por el punto 1 y el punto 4. Entonces, si queremos encontrar la ecuación de la recta que pasa por dichos puntos, debemos entender que P1 es igual a 6,6 y P4 es igual a 10,0. Y como primer paso calculamos la pendiente, que es la diferencia de cada componente. Sí, la diferencia dividida de cada componente. Nos queda menos 3 sobre 2, restando 0 menos 6 y 10 menos 6. Entonces nos queda que y menos 6 es igual a menos 3 sobre 2 por x menos 6. Entonces, desarrollando esa ecuación, nos queda que y es igual a menos 3,2 x más 15. Entonces, para encontrar la ecuación de la recta en coordenadas polares, tenemos que convertir los valores a coordenadas polares, obviamente. Entonces, tenemos que x es igual a r, el radio por el coseno de θ, y a y, que es igual al seno de θ. Entonces, sustituyendo todo eso, nos queda que r por el seno de θ es igual a menos 3 sobre 2 por r por el coseno de θ más 15. Entonces, desarrollando eso, nos queda que la ecuación de la recta es igual a r, el radio por 15 sobre el seno de θ más 3 sobre 2 por el coseno de θ. Listo. Continuando con la exposición, voy a explicar de qué trata el problema número 3, lo cual nos dice que la empresa ATES, Arquitectura Sostenible SAP, con sede en Chachapoyas, Amazonas, Perú, ha sido contratada para diseñar el nuevo Centro Cultural Amazónico, un edificio moderno que representa tanto la innovación, arquitectónica como el respeto por el entorno natural. Uno de los elementos más llamativos del proyecto será un gran domo inspirado en las formas de geométrica analítica para lograr un diseño funcional y estético. El equipo técnico decide basarse en la siguiente superficie cuadrática, que sería igual x al cuadrado más y al cuadrado más 7 al cuadrado igual a 25. Esta superficie será usada como modelo matemático para describir la forma tridimensional del domo. Las preguntas a responder en este problema son: ¿qué tipo de superficie cuadrática representa esta ecuación? Nómbrala y descríbele su forma final. La siguiente pregunta sería: los ingenieros desean conocer cómo se ve el domo a distintas alturas. Describe la forma de las secciones horizontales, cortes paralelos al suelo para z igual a 0, z igual a 3 y z igual a 6. La última pregunta por responder sería: también necesitamos analizar la vista lateral de la estructura al cortarla en un plano vertical. ¿Qué forma tiene la sección cuando se corta en el plano z igual a 0? Ahora vamos a ver la resolución y nos dice, dada la siguiente ecuación que nos da el ejercicio anterior, que lo podemos ver ahí, nos pedía hallar qué tipo de superficie cuádrica representa esta ecuación que nos da. Para hallarlo, entonces vemos la ecuación de la forma general que tenemos aquí y comparando vemos que C es igual a 25. De esta forma, podemos ver que esta ecuación que tenemos es una hiperboloide de una hoja, ya que tiene las siguientes características. Tiene un término cuadrático negativo y dos términos cuadráticos positivos. Ahora tenemos el ítem B que nos pedía hallar la forma de secciones horizontales, que quiere decir los cortes que son paralelos al suelo. Para esto nos pedía hallar con tres valores: cuando z es igual a 0, cuando z es igual a 3 y cuando z es igual a 6. Ahora vemos para z igual a 0. Sustituimos en la ecuación dada y nos sale una circunferencia con radio de 5. Ahora con z igual a 3, sustituimos y nos sale una circunferencia con radio igual a 5,83. Y al sustituir la coordenada z por que es igual a 6 en la ecuación, nos da una circunferencia de radio 7,81. En lo que concluimos que las secciones horizontales son circunferencias cada vez más grandes conforme se aleja del plano z. Ahora nos pide el ítem C, que nos dice qué forma tiene la sección cuando se corta en el plano x igual a 0, que sería en el plano YZ. Para esto igualamos a x igual a 0, sustituimos en la ecuación que nos da en esta parte y
nos sale que al sustituir tenemos una ecuación de una hipérbola que está en el plano YZ. Bueno, continuando con el parágrafo 4, nos dice que una construcción, una represa y una zona montañosa se requiere excavar un talud para poder estabilizar las laderas y minimizar el riesgo de deslizamiento. El ingeniero propone dar el talud de una forma aproximada a un elipsoidal para que la distribución de las estructuras sea más homogénea y la estabilidad sea maximísima. Gracias a las propiedades geométricas de un elipsoide, ellos se calcula la ecuación cuadrática del talud dada por 36x al cuadrado 100 y al cuadrado más 225 al cuadrado menos 900 igual a 0. Bueno, continuando con el problema número 5, nos dice que en lo alto de los Andes peruanos se encuentra la gran fortaleza Puebla, ¿ok? Esta fortaleza ubicada en la región amazona es famosa por sus muros de piedra hasta de 20 metros de altura, como se puede ver acá en la imagen, ¿ok? Dice que por sus estructuras defensivas, ¿ok? Dice que una de estas construcciones de una torre de vigilancia cónica, utilizada posiblemente para proteger el riesgo principal o como estratégico de observación. Se imagina que los arquitectos chachapoyanos en su época diseñaron esta torre como una estructura perfectamente simétrica, generando al rotar una recta alrededor de su eje vertical. ¿Ok? Si se desea denominar la ecuación de la superficie de revolución de la forma que tiene la torre, entonces usando solamente un sistema de coordenadas donde el eje de rotación esté en el eje X y el vértice del cono está en el origen 0,00. ¿Ok? Y también me da un dato adicional que la base se extiende en el plano perpendicular a X igual a 4. ¿Ok? Para su resolución nosotros simplemente necesitamos dos datos. Que el vértice está en el eje 0,0 y que la base está en el eje 4,3. ¿Ok? Simplemente nosotros vamos a hacer la línea recta que une estos puntos, tiene la ecuación de que Y es igual a la división de la abscisa sobre la ordenada por X. ¿Ok? Pero siempre tenemos que tener en cuenta el dato muy importante, que es X tiene que ser mayor o igual que 0, pero siempre menor o igual que 4. ¿Ok? Simplemente con esto nosotros ¿qué vamos a hacer? Que al girar la línea alrededor del eje X, por cada punto X, Y, nos genera una circunferencia de radio Y que es igual a 3/4. ¿Ok? Entonces simplemente lo que nosotros vamos a hacer es sustituir en la ecuación que Y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, su raíz cuadrada, es igual a y. Entonces, simplemente como sabemos que y es igual a 3/4 de x, pero acá me dan otra valorización de y, entonces, por consideración, ambas son iguales.
Igualando, para despejar la raíz cuadrada, elevamos ambos términos al cuadrado, que nos quedaría de la siguiente manera. Y luego, para seguir nosotros despejando esto, nos quedaría y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado es igual a 9/16 elevado al cuadrado. Entonces, nosotros podemos decir que la ecuación de la revolución de la torre es simplemente y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado igual a 9/16 x elevado al cuadrado. Y si en el caso de que deseemos igualarlo todo a cero, simplemente el miembro que está acá, que le pertenece a x al cuadrado, lo pasamos restando al otro lado, que nos quedaría de la siguiente manera: y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado menos 9/16 x cuadrado es igual a 0. Lo cual sería nuestra respuesta final para la resolución de este problema. El problema 6 nos dice que en la ciudad de Chachapoyas, un equipo de ingenieros civiles ya egresados de la Universidad Nacional Olivier Rodríguez de Mendoza van a construir un puente para que puedan unir dos barrios que están separados por una quebrada. Nos dice que para que este puente sea mucho más estable, necesitan construir pilares. Lo que nos piden calcular en este problema es la interpretación de la generatriz que generaría el cilindro al girar sobre el eje Z. También nos pedirían la ecuación de la superficie de revolución generada, que vendría a ser pues un cilindro. Y finalmente nos piden calcular la cantidad de material que se necesitaría para elaborar cada pilar. Para esto necesitamos saber que el concreto tiene una densidad aproximada de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Ya, ahora, para la interpretación de la generatriz sabemos que la altura que tiene que tener el pilar es de 2 metros y su ancho es de 0,5. Ahora, el ancho, al dividirlo entre la mitad, nos da el radio, que vendría a ser 0,25. Y la interpretación sería que el radio sería 0,25 y como estaría girando en el eje Z, el plano sería x igual a 0, que nos quiere decir que sería el plano ZY. Entonces Z tendría los valores entre 0 y 2. Para la ecuación de la superficie de revolución, simplemente reemplazaríamos los valores del radio. Ahora, ¿qué viene a ser el radio? La distancia que hay desde el plano hasta el eje de revolución. Tendríamos que sería la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero sabemos que el radio es igual a 0,25. Lo que vamos a hacer es igualar ambas ecuaciones y tendríamos que la ecuación final vendría a ser x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 1/4 al cuadrado, que vendría a ser 0,0625. Ahora, por último nos pedían calcular el volumen del pilar. Para esto tenemos que la fórmula para hallar el volumen es igual a pi por radio al cuadrado sobre la altura, teniendo en cuenta que pi va a valer 3,1416. Ahora reemplazamos los datos anteriores encontrados y tendríamos que el volumen sería 0,3927 metros cúbicos. Pero nosotros lo que necesitamos saber es la cantidad de material que se va a usar. Para esto pues usamos la fórmula que masa va a ser igual al volumen por la densidad, sabiendo ya que la densidad es de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Y obtenemos que la masa total sería de 942,48 kilogramos. En otras palabras, el material que se debería usar para cada pilar sería 942,48 kilogramos. Pues llegamos a la conclusión que el cambio de coordenadas polares, cilíndricas y rectangulares, también usar las superficies de revolución y las superficies cuadráticas, nos apoyan bastante en el aspecto de la ingeniería civil en el campo de la construcción. Estos modelos matemáticos son un aporte más al conocimiento correspondiente a nuestra carrera. Esto lo vamos a ver diariamente en lo que vendría a ser la construcción de edificios, zonificación de estructuras, creación de túneles, etcétera, etcétera. Con esto, en conjunto de estos conceptos, permite desarrollar una infraestructura más segura, eficiente y adecuada para todas las personas.